Hola, ¿qué tal muchachos? Soy el profesor Daniel Iván Pureconiño y en esta ocasión vengo a traerles la segunda parte de este tutorial que estamos viendo de sistema de adquisición de datos enfocado a lo que es la humedad relativa y la temperatura. Bueno, en esta ocasión vamos a ver el DS18B20, que es un sensor enfocado meramente a la temperatura. En el video anterior habíamos visto el DHT22. ¿Qué ventajas tiene el DS sobre el DHT? Pues en primera, su rango de temperatura llega a ser hasta los 128 grados centígrados. Esperamos no alcanzar esas temperaturas en nuestro deshidratador, y adicionalmente el tiempo de refrescado de consulta es superior. Adicionalmente, bueno, como maneja la misma resolución que el DHT de 0.05 grados centígrados, y al ser más grande el rango de temperatura, pues tiene una mayor precisión, ¿verdad? Hay que denotar que siempre que vayamos a conectar, la numeración de los pines será viendo la parte recta del sensor hacia nuestro rostro, y de izquierda a derecha enumeraremos del 1 al 3. Podemos ver que la conexión se parece muchísimo a la del DHT22, simplemente que falta esa patita que no llevaba conexión. Vemos que la primera patita entonces va al común, al GND o a la tierra, ¿verdad? Mientras que la tercera patita va a voltaje, al VCC 5 volts. Por ahí lo tenemos. Y también la patita intermedia, la patita número 2, es la patita de señal. Esta señal estará puenteada hacia 5 volts con una resistencia de 4.7 kilo ohms. Es de indicar que aunque DHT también utiliza 4.7, no deberemos de utilizar la misma resistencia, manejaremos independiente esta resistencia. Bueno, y aquí la señal, antes de evidentemente llegar a la resistencia, pues la estoy llevando en esta ocasión al pin 8. Muy bien, vamos a continuar entonces pues viendo lo que es la programación. Primero también les muestro lo que es, por así decirlo, la configuración, tanto antes del setup como en el setup, y posteriormente veremos el ciclo. Para este sensor utilizaremos OnEwire, que es una librería ya incluida, al igual que la de Dallas Temperatura. También esta librería está incluida dentro de nuestra librería de Arduino. También nosotros vamos a utilizar, o bueno, vamos a definir en primer lugar el pin de conexión. Bueno, aquí lo tengo un poquito diferente. En el esquemático lo tenía en el 8, aquí lo tengo definido en el 9. Nada más habría que hacer el cambio dependiendo del pin donde tú lo vayas a posicionar, ¿verdad? Este pin debe de ser, se me había olvidado decirles que puede ser cualquier pin digital. Bueno, creamos el objeto, o bueno, en este caso son los objetos de las librerías que vamos a utilizar. En primer lugar, debemos de especificar un OnEwire, que yo en este caso le he llamado a este objeto DatusWire, y le he indicado el pin de conexión. Esto es porque recordemos que estos sensores pueden ir seriados. De hecho, veremos la configuración de seriado que vamos a tener, ¿verdad? Bueno, tenemos, ya que definimos el pin, que en esta programación es el 9, definimos el objeto de Dallas Temperature, que en este caso yo lo estoy llamando como el sensor, el DS18B20, ¿verdad? Y aquí, ojo, hay que poner el ampersand, que es un apuntador. Estamos apuntando hacia el objeto DatusWire, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya estamos generando la relación de pin a objeto 1 y de objeto 1 a objeto Dallas Temperature. Muy bien, como variable también, nada más simplemente receptora, estoy denominando de carácter flotante porque va a recibir decimales temp de _ds de Dallas sensor, ¿no? Bueno, en el setup, para esta prueba, para este testeo de este sensor, utilizaremos, claro, el puerto serial, que lo estamos configurando a 9600 baudios, y también tenemos el inicio, o sí, iniciamos
la configuración o el arranque de nuestro objeto Dallas Temperature, el DS18B20. Beijing, abrimos, cerramos, paréntesis. Posteriormente tendremos lo del loop, que es el ciclo. En este ciclo, bueno, indirectamente tenemos que pedir la temperatura al objeto, ¿de acuerdo? En este caso, pues DS18B20 punto requerimiento de las temperaturas. Abrimos, cerramos paréntesis. Posteriormente vamos a tener que poner dentro de una variable de tipo flotante, como en este caso es temp-ds, lo que sería el objeto y obtener la temperatura en grados centígrados. Este de aquí, el C mayúscula, nos está indicando que es grados centígrados, ¿de acuerdo? Y luego viene algo bien importante que nos dice de qué índice, de qué index lo va a adquirir. En este caso, como solo es un sensor en esa conexión, pues sería el índice 0. Por eso es que está aquí este 0 en los paréntesis. Entonces, ya preguntando la temperatura, recordemos en grados centígrados, ¿verdad? La almacenamos en la variable de tipo flotante y la mandamos imprimir. Esta adquisición de datos se repetirá después de, cada segundo, ¿verdad? Ahora vamos a probar lo que es el DS18B20. Ya aquí ya tengo yo la conexión primero de este único sensor. Se puede apreciar que estoy haciendo un pequeño puente entre una parte y la otra del protoboard. Esto es como voy a aplicar un poco más de temperatura, no quiero que se me dañe ya sea la resistencia o los cables DuPont. Tenemos viendo de frente el elemento, el sensor, perdón, del lado izquierdo iniciamos con tierra o GND. En medio tenemos la señal, aquí tenemos el puenteo de la señal hacia VCC o voltaje 5 por medio de la resistencia 4.7 kilo ohms. Y por último, en la última patita, en la tercera patita, tenemos los 5 volts. Podemos apreciar que tenemos señales. Aquí, por ejemplo, el menos 127 saldrá cuando haga un falso el sensor, o ya sea que las conexiones de los cables pues no estén bien ajustadas. Por ahora pues tenemos una temperatura al parecer de 28.25, 27.65. Vamos a aplicar temperatura y vean cómo responde de manera inmediata. Ahorita estoy soplando sobre el sensor, miren, ahí hubo un fallo. Puede ser, bueno, mi proto es bastante viejito, entonces ya puede ser que esté un poquito gastadón. Pero vean, la respuesta de este sensor es muy rápida. Bueno, vamos a continuar, ya que vimos cómo funciona con un sensor, vamos a ver lo que sería la conexión en serie de este sensor, el DS18B20. Como se puede apreciar, lo que nosotros podemos hacer es un único canal de tierra, ¿verdad? Como aquí se alcanza a ver, ¿verdad? Las patitas o las patitas 1 de nuestros sensores pues van a tierra, así como también todas las patitas del 3 de los sensores van a VCC o 5 volts. Y las patitas intermedias, nótese cómo se conectan en un bus, en un canal, ¿verdad? En un único canal de comunicación, el cual sí debe de ir vinculado a nuestra resistencia 4.7 kilo ohms, que nos conectará o nos puenteará hacia los 5 volts que tenemos. Ojo, esto nos hace que este tipo de conexión la denominamos bus, que es un único cable que interconecta todas las señales. Entonces esto nos ahorra muchísimo cableado, porque al final de cuentas, y bueno, también pines, entradas digitales del lado de lo que es nuestro Arduino, porque solo vamos a ocupar una, la cual va a ser digital. Aquí se puede ver que de nuevo estoy poniendo que vamos a utilizar el pin 8, pero dentro de la programación que les voy a mostrar enseguida, vemos que realmente estoy utilizando el pin 9.
meramente hay que hacer ese cambio de conexión. Vamos a utilizar la misma librería, no voy a explicarla más, vamos a utilizar el mismo pin, definimos, si ustedes se fijan, los mismos objetos, solo uno, a pesar de que ahora estamos utilizando 3 sensores de DS18B20. Lo que sí voy a obtener aquí es un cambio en las variables, porque lo que voy a utilizar es 3 variables diferentes, evidentemente cada una para cada sensor, TEM1, TEM2, TEM3, y adicionalmente voy a sacar el promedio de esas temperaturas, por eso aparece PROM. Todas estas variables de tipo flotante, evidentemente. En cuestión del setup, si se fijan, viene siendo lo mismo: declarar el puerto serie 9600 baudios e inicializar el objeto DS18B20, que es un objeto Dallas Temperature. Bueno, en el loop aquí sí varía un poquito, no en sí el arranque, que sería el solicitar la temperatura al objeto, en request, requerir la temperatura, y posteriormente sí la estoy separando dependiendo del indexado. Ojo, todas las estoy pidiendo de carácter centígrados, con esta C mayúscula lo estoy indicando, por lo cual todas estas pues vienen en ese orden, ¿no? Y ojo, aquí estoy indicando índice 0, índice 1, índice 2. Es de indicarles, muchachos, que el hecho de tener un orden, digámoslo así, primero tenemos este sensor, segundo, tercero, no necesariamente el indexado va a ser en ese orden. Es decir, no quiere decir que este va a ser el 0, este el 1, este el 2. Es dependiendo de la sincronización que vaya a manejar tu sensor, dependiendo de la configuración que logre tener en tu Arduino. Por ello, yo te recomiendo que hagas este programa, porque te vas a poder dar cuenta cuál es la posición de cada sensor en base a su indexado y poder hacer tus anotaciones al momento de levantar los datos. Luego, bueno, aquí tenemos el promedio, que no es más que la sumatoria de las 3 temperaturas adquiridas divididas entre 3, y luego mantenemos lo que es la impresión a puerto serie en este caso. También se repetirá cada un segundo este procedimiento. Bueno, aquí podemos apreciar ahora lo que es la distribución serial de los sensores DS18B20. Como podemos ver, tenemos 3 sensores, cada uno separado por cierta distancia. Y por acá tenemos la única resistencia 4.7 kilo ohms que tenemos. Estoy utilizando una tercera línea como la línea de datos. Recordemos que, bueno, podemos extender esta línea, así como también estoy extendiendo lo que es la corriente eléctrica por medio de mi protoboard. También en la pantalla podemos ver, existe diferenciación entre un sensor y otro. Esto es normal, esto es muy evidente. Quiero que se vea cómo pues el promedio está perfectamente marcando una intermediación entre ellos. Voy a disparar uno de ellos. Vamos a disparar primero el que tenemos más a nuestra izquierda. Vamos a ver cómo se dispara lo que es el sensor número 2. Ahí está. Se disparó por completo. Ya llegó al límite del sensor. Vamos a disparar el siguiente. Ahí se disparó el 3. Y el último, vamos a dispararlo. Ahí está, el 1. Entonces, a pesar de que nosotros tenemos un cierto orden aquí, no necesariamente ese orden corresponde al índice que va a aparecer en nuestra programación. Por lo cual hay que primero hacer la prueba de cómo se están indexando nuestros sensores para poder así dar seguimiento en la posición que los tengamos distribuidos, pues evidentemente donde estemos sensando.